Estamos con la serie de los Advientos. Es una tradición dentro de la iglesia el poder recordar esta época que se conoce como época de esperanza. El día de hoy celebraríamos el primer Adviento, es decir, 4 domingos vamos a estar hablando sobre la venida del Salvador. El primer pasaje que vamos a estudiar, les voy a pedir por favor, abran su Biblia, voy a estar usando el día de hoy la NBI. Abran su Biblia en Lucas capítulo 1. Vamos a estudiar del verso 26 al verso 38. El anuncio de la Navidad. Así vamos a titular, el anuncio de la Navidad. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo». Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. «No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor», le dijo el ángel. «Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin». «¿Cómo podré saber esto?», preguntó María al ángel. «Puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible». «Aquí tienes a la sierva del Señor», contestó María. «Que el Señor haga conmigo como me has dicho». Con esto, el ángel la dejó. Un saludo extraño. Imagina tú, lo narra Lucas: «Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres». Ese fue el saludo. Imagina, está María en su casa y aparece un ángel y le dice estas palabras. ¿Cómo reaccionaría María? ¿Cómo se sentiría María en este momento? Dice la Biblia que se sorprende y se llena de miedo. ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo te sentirías tú si de pronto Dios te dijera estas palabras, te diera este saludo? Dios tenía un mensaje especial. Dios tenía una buena noticia. Venía el Salvador. Era un tiempo de esperanza. Dios quería que supieran las personas, en este momento, primero María, que había esperanza, que había comenzado la manifestación del Evangelio. Después de haber leído estos versos, la idea principal, el tema del que vamos a hablar, lo expresé de esta manera. Dios anunció la llegada del Salvador a María por medio del ángel Gabriel. El Evangelio estaba en marcha. Todo el Antiguo Testamento, ¿de qué se trató? De la preparación que Dios tuvo o que Dios efectuó para la venida de Jesús. Se conoce como la preparación del Evangelio. Los Evangelios se conocen como la manifestación del Evangelio. El Evangelio puesto en marcha. Esta es la historia de Jesús. Es el comienzo del viaje de la segunda persona de la divinidad, que recibe en el momento de su encarnación el nombre de Jesús, que venía a salvar. ¿Cuál era la misión de Jesús?
Fíjense en algo. Era un tiempo de gran confusión religiosa. ¿Cuántas sectas del judaísmo reconocen ustedes? Las más famosas, ¿cuál eran? Los celotes, los saduceos, los fariseos, había doctores de la ley, había intérpretes de la ley, había dos corrientes, Hillel y Shaman. No, esa no, es de otra. Era un tiempo de confusión. Espiritualmente, ¿cómo vivían las personas de la región de Palestina? ¿De verdad ellos esperaban al Salvador? La mayoría esperaba al Salvador. En teoría, el pueblo dedicaba su vida al Salvador, a la esperanza del Salvador. Hacían fiestas y tenían toda una liturgia que conocemos por medio del Antiguo Testamento. Pero, ¿cuál era la realidad social de las personas? ¿Había amor? ¿Se acuerdan que dijo el Señor en la ley, en Deuteronomio 6, a partir del verso 4 en adelante? Debía el pueblo amar a Dios y amar a su prójimo. ¿Había amor? La realidad es que no. La realidad es que la gente buscaba lo suyo. Moralmente, ¿cómo se vivía? Había zonas rojas dentro de Jerusalén. En el lugar donde se suponía que la gente iba a adorar a Dios, había lugares para que la gente pudiera ir a embriagarse y a tener cualquier tipo de relación inmoral. La política, ya ni siquiera había un rey, porque el rey Herodes era un edomita, no era ni siquiera judío, y además estaba puesto por el César romano. Y el Sanedrín, que era aparentemente las personas que enseñaban la religión a los judíos, ¿cómo vivían? Se habían corrompido y se habían vendido al poder romano. Entonces, los romanos, ¿a quién adoraban? A muchos dioses. Y los romanos menospreciaban a los judíos. Decían, ¿cómo adoras a un Dios que ni ves? Y a un solo Dios. Nosotros tenemos miles. Por eso nosotros conquistamos. Porque a cada lugar donde llegamos, nuestros dioses son más fuertes. Porque de eso se trataban las guerras y los imperios. De divinidad contra divinidad. Entonces, en medio de esta situación, Dios va a irrumpir en el terreno natural. Dios se acerca en medio de un mundo de caos, un mundo que se había alejado de Dios y había llegado a tal caos. Dios viene al mundo a recuperar el control soberano del mundo. Dios comienza a poner en marcha su plan de redención. Y dice la Biblia, Dios envió al ángel Gabriel. ¿A quién se lo envió? Dice, a una virgen. Fíjense en algo, una virgen es escogida por Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Génesis 3:15 en adelante comienza el anuncio de lo que se conoce como el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, ¿sí? Y es algo importante o algo interesante, es que me estorba para ver. Algo importante es que Dios le prometió a Eva que a través de su simiente o de su descendencia vendría la salvación y vendría la derrota del mal. Pero Eva tuvo a Caín y a Abel a través de Adán y ellos no. Y la humanidad seguía esperando la manifestación y el cumplimiento de algo que no era lógico y que algo no era posible. Una mujer embarazarse sin la participación de un hombre. Esto no es posible. Miren, ni lo piensen, ni lo imaginen. No hay mucho que investigar. No se podía. Y Dios lo prometió. Entonces, para mucha gente, las palabras de Dios son locura. 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder. Dios había prometido que a través de la descendencia o del descendiente de una mujer, Dios traería al Salvador. La humanidad no creía ya en eso. Eso era imposible. Pero Dios en este momento envía al ángel a decirle a esa mujer llamada María, en ti se cumple la promesa de Dios. La promesa de un Salvador.
¿Qué es lo que podía pensar María? Dios le está hablando y le está diciendo, voy a hacer algo por ti y voy a hacer algo a través de tu vida. ¿A dónde envió Dios a María, al ángel Gabriel? Lo envió a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Galilea, un pueblo habitado mayormente por gentiles, y la ciudad de Nazaret, un pueblo reconocido por su incredulidad y por el menosprecio que los judíos le tenían en cuanto a una vida religiosa. Las personas de Nazaret no eran personas muy conocidas por su fe o por sus prácticas en cuanto a la ley del judaísmo. A ese lugar Dios envió al ángel. Verso 27 dice, la Virgen se llamaba María y el ángel se le acercó, y el verso 28 le saluda y le dice, has recibido el favor de Dios. ¿Cuál es el favor que Dios le estaba concediendo a María? Había sido escogida. A través de ella Dios iba a traer al Salvador. Ella necesitaba ser salvada, pero ella iba a ser el instrumento a través del cual Dios vendría al mundo a salvarla a ella y a toda la humanidad. El verso 29 dice que María se llenó de miedo. No entendía el saludo. Piensen en algo. Para ella era un día muy normal. Para la sociedad era un día normal, era un día común. Pero Dios estaba cumpliendo su propósito. Dios estaba cumpliendo su plan. Entonces, el día de hoy, piensa tú. Para muchos es un día de cumplir con alguien en algún lugar. Para muchos es un día normal. Para muchos puede ser un día hasta feo. Hay mucha gente que se levantó con resaca, o personas que se levantaron sin ánimo. Es más, hay personas en la iglesia que no querían ir a la iglesia. Así es la vida normal de las personas. Pero Dios está cumpliendo un plan. Dios está cumpliendo un propósito. En el caso de María, ella, ¿qué le dijo al Señor? Aquí está tu sierva, y haz conmigo como has dicho. Pero la mayoría de las personas, ¿qué le dicen a Dios? Deja mi vida, yo quiero vivir a mi manera. Dice la Biblia que en el verso 31 vas a quedar embarazada. Vas a dar a luz un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. La Biblia menciona a José y menciona a María. Si ustedes recuerdan, el Salvador debía de venir de la tribu, ¿de dónde? De Judá. Debía ser descendiente de la tribu de Judá, en el caso de José, para tener derecho al trono de David. Por otra parte, en el caso de María, debía de venir también Jesús de aquella promesa que Jacob le dio a Judá, de que de Judá vendría aquel que tomaría el cetro o el gobierno de Israel. Jesús tenía que cumplir con estas dos cosas. Y además, aquel niño que habría de nacer debía de ser llamado Jesús, que literalmente significa Jehová salva, o Jehová el Salvador. Dice María, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo podrá suceder esto si yo no estoy ni casada? Y entonces el ángel le contesta, el Espíritu Santo te va a cubrir, va a influir y vas a dar a luz a este niño. Y va a recibir el nombre, o le van a conocer y le van a llamar Hijo de Dios. Y para que quede claro, María, lo que debes de saber es que ya a estas alturas Dios ha comenzado ya haciendo un milagro. Tu parienta, Elizabeth, ya ha quedado embarazada y al día de hoy tiene 6 meses de embarazo. Para que puedas tú entender y puedas confirmar que no hay nada imposible para Dios.
Entonces María recibe toda la instrucción y todo el plan. Pero María enfrentaba no solamente a un mundo. Al ser virgen y quedar embarazada, María tendría que haber muerto por haber pecado de inmoralidad, por haber pecado, haber fornicado. Ella tenía que morir. Segundo, tenía que enfrentarse a su corazón. El reto más grande de cada persona no es lo que hay afuera, es nuestro corazón. Es lo que realmente creemos. Mientras la humanidad vivía en incredulidad, mientras la humanidad había dejado verdaderamente de tener esperanza, lo vemos en el ejemplo de Zacarías, lo vemos en el ejemplo de la comunidad religiosa. María tenía que creer en estas palabras. ¿Qué es lo más peligroso y lo más fuerte que enfrentaba María? El peligro de dejarse absorber por ese medio ambiente de incredulidad. Piensa en esto, considera esto. ¿Cuántas personas verdaderamente de fe conoces? ¿Cuántas personas que realmente se han entregado a Dios y al plan de Dios conoces? La mayoría de las personas pueden hablar de una religión o pueden decir creo en Dios, pero constantemente estamos enfrentando nuestro corazón endurecido. ¿Cuántas veces Dios dice en su palabra, yo estoy contigo? Cada vez que Dios llevaba un mensaje a una persona, ¿se acuerdan de Josué? ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de David? ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Se acuerdan de Ezequiel? ¿Se acuerdan de María? ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Se acuerdan? Bueno, no tengo presente alguna persona a quien Dios haya llamado que no le haya prometido su presencia. Dios les promete su presencia o les prometió su presencia. Y Dios les decía, no temas y te voy a encomendar una misión. Pero la mayoría de las personas cuando escuchan a Dios y que nos encomienda a Dios algo, ¿qué sentimos? ¿Sentimos valor? ¿Sentimos fe? ¿Realmente le creemos a Dios? ¿Qué nos ha encomendado Dios a estas alturas de manera individual? ¿Qué es lo que te ha encomendado Dios? ¿Y cómo estás viviendo esa vida que Dios te ha encomendado? Mira, recuerden, siempre les digo esto. El propósito y la predestinación, ¿en qué se enfoca? No me digan eso. En ser hechos a la imagen de Jesús, Romanos 8:29. El propósito, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, Efesios capítulo 1 y Romanos 8:29, para ser hechos a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de nuestra vida. ¿Qué dijo el Señor cuando creó al hombre? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ese es el propósito. De eso se trata la vida. En la Biblia vamos a encontrar el mundo perfecto de Dios. Velo así. ¿Para qué nos dejó Dios la Biblia? Porque Dios tiene un mundo perfecto. ¿Sí o no? Hoy dices tú, pero el pecado entró, sí. Pero el propósito de Dios y el mundo perfecto de Dios no se perdió. Jesús dijo, mira, en el mundo vas a tener aflicción. El apóstol Pedro dice, mira, no te preocupes por mañana. Piensen en eso. 1 Pedro capítulo 5. No te preocupes de mañana. El día de mañana vas a tener problemas. Santiago lo dice. Jesús lo dijo. O sea, el Señor Jesús no te dice, mañana el sol va a ser perfecto y la gente va a ser hermosa y nadie te va a hacer daño. Y tú vas a dejar de pecar y vas a ser perfecto. Jesús dijo, hay algo que te prometo. Te vine a dar vida abundante. En este mundo. En este mundo puedes tener una vida abundante, puedes tener esperanza y puedes tener una vida de victoria. Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Entonces, hay un mundo perfecto y Dios nos está enseñando a vivir en ese mundo perfecto, en medio de este mundo caído. Entonces, si podemos ir como asimilando esto, podemos darnos cuenta cómo es que Dios está obrando en medio de algo muy natural que vivía María. Una vida de religión, una vida de incredulidad, una vida de desastre. Ella estaba prometida en casamiento, no tenía esposo y Dios le dice, tú eres el instrumento. De esa manera Dios te ha escogido. De esa manera puedes entender, Dios está haciendo algo en tu vida y a través de tu vida, porque Dios ya hizo algo por ti. ¿Qué fue lo que hizo? Enviar al Salvador. La Biblia habla de Jesús respecto al reino y usa una figura. ¿Qué figura es? La del león. El león de la tribu de Judá. El rey. Pero respecto al plan de redención usa otra figura. Otra imagen. ¿Cuál? El cordero. Muy bien. El Cordero de Dios. Cordero y león. El Rey Salvador. Dios nos está llevando a conocerlo. Está un mundo caído, está un mundo de incredulidad, está un mundo de religión, está un mundo de desesperanza. Pero Dios se revela, la Trinidad se revela en este pasaje. La Biblia se trata de Dios salvando al hombre. Y vemos a Dios cumpliendo su primer promesa, Génesis capítulo 3, verso 15, la promesa de salvación. ¿Qué dijo del Señor? Tu simiente va a ¿qué? Aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Dios es fiel entonces cumpliendo sus promesas. Y Dios es soberano. Y cuando a la gente le decimos, ¿qué es la soberanía de Dios? Que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Está bien. Si entendemos la soberanía, hay dos aspectos de la soberanía. La soberanía inmediata, donde Dios está actuando y Dios hace, como en este caso, Él hace, o como en el caso de la creación, en el caso de la salvación, es Dios obrando en persona y directamente. Y encontramos a Dios obrando directamente en este pasaje, interviniendo en la historia de las personas, en la historia del mundo, para venir a salvar a las personas. En este caso, el ejemplo es María. María no merecía ser salvada. María era una mujer de fe, pero María no merecía ser salvada. Nadie merecía la salvación. Dios obra de manera indirecta o de manera mediata. La soberanía se manifiesta y eso lo vemos cuando Dios obra cumpliendo su propósito a través de cosas o de personas. Y Dios usó a Babilonia para humillar y quebrantar y disciplinar a su pueblo, lo mismo que usó a Egipto. Pero también Dios usó personas para traer esperanza anunciando el Evangelio. Dios cumplió su propósito a través de personas también, bendiciendo y libertando a su pueblo en el ejemplo de Babilonia a través de Ciro. Entonces Dios cumple su propósito de maneras misteriosas cuando no entendemos la soberanía de Dios. Pero si entiendes lo que acabamos de hablar sobre la soberanía, Dios está cumpliendo su salvación en tu vida de manera inmediata. Si tú actúas o tienes un corazón sencillo y humilde como el que tuvo María. Dios le dice el ángel a María, Dios te ha dado gracia, muy favorecida eres de parte de Dios. Todas estas palabras, todas estas promesas, vámonos que ya nos vieron. Todas estas promesas, Dios
te las ha hecho a ti. El Evangelio se trata de decirte que tú has hallado gracia a los ojos de Dios y que tú eres una persona muy favorecida, porque Dios te ha concedido la salvación por medio del sacrificio de Jesús. El Evangelio, entonces, hablemos de Jesús. ¿Cómo se manifiesta Cristo en este pasaje? Como Jehová el Salvador. ¿Cómo le llaman? Jesús, el Hijo del Altísimo. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Mesías. Jesús, dice el ángel, y su reino no tendrá fin. Jesús es el Rey eterno. ¿Qué sientes en tu corazón al escuchar esto? ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo cubriría a María y el Espíritu Santo produciría en María la vida, esa concepción. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo el día de hoy en la vida de las personas? Primero, ¿qué produce? Nuevo nacimiento, la regeneración. Hay quien dice es simultáneo, creo yo, y lo digo con mi punto de vista. Lo primero que Dios hace es darte la vida, y esa vida te hace capaz de entender la necesidad que tienes de Dios. Se llama fe, y reconocer tu condición de que no mereces a Dios por causa del pecado, arrepentimiento. El Espíritu Santo produce vida. Así como produjo esa vida en Juan, o le dio la capacidad a Elizabeth de poder tener a Juan. ¿Se acuerdan? Era estéril, ya era mayor, no podía, y el Espíritu Santo obró el poder, el milagro, para que ella pudiera quedar embarazada. Lo produce en María. Juan capítulo 3, verso 3, Jesús dice: necesitas nacer de lo alto, necesitas nacer de nuevo, necesitas recibir una nueva vida y tener un nuevo comienzo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo viene a la vida de las personas, y así como en Génesis capítulo 1, verso 3 comienza la obra de recreación, el Espíritu Santo, la palabra literalmente es como si empollara la tierra para producir vida. Eso es lo mismo que hace en el corazón de las personas. El Espíritu Santo capacitó a Elizabeth, el Espíritu Santo capacitó a María para poder tener un hijo. ¿Y qué es lo que dice el ángel? Porque no hay nada imposible para Dios. Él es omnipotente. Dios opera ¿en quién? ¿En quién operó? En María. ¿Pero qué fue lo que hizo María? ¿Por qué Dios operó en María? ¿Por qué el Espíritu Santo operó en María? ¿Cuál fue la actitud de María? Entrega. La obediencia es la manifestación de la entrega. La entrega a Dios. Dijimos, María la iban a matar. ¿Por qué? Porque le iban a acusar de haber cometido fornicación. Merecía la muerte. Seguramente lo que hizo fue solamente en enfocarse en la palabra de Dios y no dejar que su mente comenzara a pensar en todos los peligros y en todas las cosas que iban o que podían suceder. Esa es la mejor manera de acercarnos a la palabra de Dios. ¿Hacia dónde se dirigen tus pensamientos cuando te levantas? ¿Cuál es tu primer pensamiento? Así sinceramente hablando. Buscamos que sea adorar a Dios, ¿no? Como que buscamos enfocarlo a Dios. Pero de manera natural, ¿cuál es tu primer pensamiento? ¿En qué piensas? ¿Problemas? ¿Angustias? ¿Carencias? ¿O cosas a lo mejor emocionantes pero que te producen placer? ¿Dinero?
¿No hay políticos? No, ¿verdad? ¿La política? ¿En qué enfocas? ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Cuál debe ser el primer pensamiento? Pensar en la palabra de Dios. Ahí es la lucha. Mira, las personas van por la vida enfermas. Distorsionó tan grave su pensamiento que todo lo ven mal, que todo lo piensan mal, que no hay esperanza, que no hay expectativas. Muchas veces al ser jóvenes pues tienes toda la energía y como que vas saliendo del cascarón, decimos, ¿no? Y te alegra a lo mejor irte de fiesta o ir al cine o ir a platicar y a darte una vuelta con tus cuates y cosas, cualquier cosa te puede alegrar la vida, pero van pasando los años y la misma vida y tu mismo pecado te van llevando a crisis, a frustraciones y a tener un corazón resentido, amargado, lleno de temor, como lo tengas. Y Dios viene y te dice, te vine a dar una nueva vida. Te vine a dar un nuevo comienzo. Si a una persona en la cárcel le dijeras, mira, te vamos a dejar salir, te vamos a dar una oportunidad, una nueva oportunidad, ¿qué dirían las personas de la cárcel? Si una persona que le dijeron, sabes que tienes una enfermedad terminal, te quedan una semana, un día, 2 días de vida. A esa persona le dijeran, te vamos a dar chance, te voy a dar vida. ¿Qué creen que harían? Bueno, en teoría. ¿Tratarían de qué? De aprovechar y vivir bien. ¿Pero a qué se enfrentarían? ¿Qué pasó con Egipto? ¿Salió el pueblo de Egipto, sí o no? Libres y enriquecidos. Despojaron de la riqueza a los egipcios. ¿Qué pasó en el desierto? Nunca creyeron en Dios. Se querían regresar a Egipto, extrañaban los ajos. Digo, son ricos los ajos, pero acércate a alguien que acaba de comer ajos. Y ella, hijo. Pero ahí no es que despreciaran a Dios, sino es que, bueno, según lo que dice la palabra, ellos estaban acostumbrados a los dioses de los egipcios, no conocían a los dioses. Lo conocían muy superficialmente. Conocían más a los dioses egipcios, por eso hicieron la... ¿Qué es lo que no pudieron dejar en Egipto? Su mente, sus pensamientos. ¿Qué es lo que hace que la gente haga lo que haga? Dice la Biblia. Tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. El Señor nos dio una nueva vida, pero ¿cómo vivimos nuestra vida? Como queremos. Como a mí se me ocurre que es mejor. ¿Quién sabe qué está pasando ahí? ¿A qué te enfrentas el día de hoy? ¿Qué es lo que está trayendo desesperanza a tu vida? ¿Por qué la gente se deprime? ¿Por qué la gente está triste? ¿Por qué la gente tiene miedo? Porque no conoce a Dios. Porque no cree en la promesa de que Dios es Salvador. Entonces, si tú entiendes, ya hizo todo el Señor. Ya lo hizo todo para que yo sea libre, para que sea salvo, para que pueda caminar en victoria. ¿Cuál es el reto? Mis pensamientos. ¿Has visto gente que pueden estar comiendo algo rico y están tristes? ¿O están enojados? ¿Has visto gente que puedes estar así como estamos ahorita? Bendito Dios, sentados, un poco de frío, ya es Navidad, aparentemente se relaja un poco la violencia de las personas y a veces hasta se hace una pausa en las guerras en estas temporadas y bueno, la gente en teoría como que piensa un poco más en Dios, y en medio de esto la gente está emborrachándose, en medio de esto la gente sigue robando, en medio de esto hay mucha gente que se está matando, ¿no? O sea, ya ni hay estadísticas a estas alturas de las muertes en el país. ¿Por qué? Porque la gente ya no cree en Dios.
La pregunta ya no es si la gente cree en Dios. La pregunta es, ¿crees tú en Dios? Porque de eso se trata todo. ¿Crees tú en Dios? El Evangelio nace en el corazón de Dios. Fue anunciado por un ángel y se hizo realidad a favor de una persona, en este caso María, y después para millones de personas que han creído en el Señor. El Espíritu Santo capacita a las personas para creer en Dios por medio de la Biblia, pero la gente no quiere escuchar la Biblia. En esta semana, fuera de los que predican, ¿alguna persona te habló de Dios, de Cristo? ¿Te habló de la palabra? ¿Oíste a alguien en el pecero o en la calle hablando de Cristo o predicando el Evangelio? No. En una escuela, menos. ¿Quién cree en el Señor? ¿Quién cree en el Evangelio? ¿Por qué Lucas escribió esto? ¿Se acuerdan cómo comienza Lucas? Oh, excelentísimo Teófilo, muchos han escrito estas cosas, pero he tratado de escribirlas en orden, para que tú tengas completa certeza de lo que Dios hizo. ¿Por qué se quedó grabado esto en la Biblia? ¿Por qué lo escribió Dios? Para que tengas completa seguridad de que Dios vino a salvarte. ¿Cuál sería el consejo? ¿Qué es lo que crees que Dios, el día de hoy, a través de su palabra, te aconsejaría? ¿Ser como esa humanidad? Sigue tu religión. Mira, sigue tu forma de vida. Mira, busca encontrarle chiste a la vida con tus esfuerzos. Ten tus propósitos. ¿Qué te aconsejaría Dios en este momento? El ejemplo que vemos en la Biblia es María. ¿Qué dijo? Hágase conmigo como has dicho. Lo que Dios quisiera, lo que Dios te diría en este momento, lo que Dios nos dice en este momento es: entrégate. ¿Tu vida está oscura? ¿Tu vida es como un túnel? ¿Tu vida no hay esperanza? De verdad se lo digo. Hay mucha gente creyente verdadera, que no tiene esperanza, que viven porque están vivos. Gente que vive pues porque el Señor no le ha llamado, que son creyentes, pero que realmente no tienen esperanza, que viven enojados, que viven temerosos. Ustedes no saben lo que es tener miedo. Y espero que no lo sepan. Pero el miedo impidió que Israel entrara en la tierra prometida. Le dijo Dios: vas a entrar, vas a conquistar, te vas a dividir la tierra, vas a construir ahí el tabernáculo y yo voy a vivir con ustedes. ¿Cuál es el margen de error de eso? ¿Cuál es el problema en eso? Pero ellos dijeron: no podemos. A nuestros ojos ellos son gigantes y nosotros somos langostas. Eso es el miedo. No necesitas de alguien que venga a decirte bu. Tú mismo, con tu cabeza, con tus pensamientos, te haces pedazos la vida. No puedo. Una persona amargada. ¿Qué es la amargura? Que a veces decimos, es cuando rechazas a todos. La amargura te lleva a eso. Es cuando ya no tienes sabor para ti la vida. La amargura es cuando ni siquiera Dios te causa un buen sabor de boca. La amargura es cuando ya le perdiste gusto a Dios, cuando no tienes hambre de Dios. Hay gente que se amargó con Dios porque alguien de su familia murió. Yo le pedí a Dios que lo salvara y no lo salvó.
Mucha gente de la fe se aparta, se aleja de Dios, porque no entiende a un Dios santo, soberano, permitiendo la presencia del mal. Pero Jesús dijo algo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y saben, hay más gloria en la resurrección de los muertos que en que alguien sane. Y a lo mejor no lo entendemos, pero eso es lo que Dios enseña en el mundo ideal de Dios, donde no habrá pecado y donde ya no habrá maldad. Tú no sabes lo que es la depresión, y ojalá no lo sepan, pero esas personas que no se quieren parar, que no quieren ya salir, que ya no tiene chiste la vida. ¿Y sabes cuánta gente hay en la fe así? Ahora, si la gente en la fe está así, imagina el mundo. Pues en este mundo y ante estas crisis almáticas o crisis de las personas, se levanta el Evangelio de Jesucristo. Hay una esperanza. Hoy podemos prender la primer luz. Jesús es esa luz. ¿Qué tienes que hacer para tener esperanza? ¿Qué tienes que hacer para vencer esos pensamientos de miedo, de ansiedad, de amargura, esos pensamientos de desesperanza, de tristeza, depresivos, pensamientos suicidas? En la Biblia encuentran gente que se quiso suicidar y no eran creyentes baratos. Elías no era cualquier creyente. Encontramos en la Biblia que la vida no es fácil, que Dios nos dijo la vida va a ser fácil, pero que con Dios la vida se puede vivir en victoria. Eso es lo que dice el Evangelio. Es el momento en el que podamos nosotros levantarnos y ser el ejemplo de cómo Dios puede sacar adelante a una persona depresiva, a una persona suicida, a una persona temerosa, a una persona amargada. Solamente, dice la Biblia, hay algo bien sencillo que hacer. O bueno, se oye sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Entrégale tu vida a Cristo. María dijo: hágase contigo. Tú sabes si me matan, tú sabes si me condenan, tú sabes lo que has de hacer. Más adelante, en la siguiente semana o la que sigue, hablaremos de detalles bien importantes. ¿Por qué Jesús fue puesto en un pesebre? ¿Por qué Jesús fue envuelto con pañales? Detalles que dice uno: ¿por qué los dijo Dios? ¿No? Así como que, ¡ay, Señor! Cuando lo entiendes, y todo eso representa el Evangelio y la obra de Cristo, espero que su vida quede maravillada por Jesús. Pero espero que desde este primer momento puedan ustedes entender algo. Así como el ángel trajo un mensaje a María y le dijo: dichosa, bienaventurada, has hallado gracia delante de Dios. Esas mismas palabras son para ti. Dios te ha escogido. Estás bendito o bendita y no debes de temer. Otra vez. Y si quieres dilo: Dios me ha escogido. Estoy bendito y no tengo por qué temer. ¿Qué le dijo Dios a María a través del ángel? Mira lo que estoy haciendo por ti. Viene el Salvador. Ella sabía que necesitaba de un Salvador. Mira lo que estoy haciendo por ti y ve lo que voy a hacer a través de ti. ¿Qué hizo Dios por ti? Por mí. Envió a Jesús para salvarnos. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo a través de ti? Si no lo sabes, pregúntaselo, porque hay cosas que Dios está obrando en tu vida y tal vez no te das cuenta.
Dios quiere cambiar tu corazón para que sea el reflejo del corazón de Jesucristo. Y termina estas promesas diciendo el Señor, a través del ángel, ¿qué dijo? No hay nada imposible para Dios, porque Dios es todopoderoso. No es imposible lo que Dios ha prometido hacer en tu vida. No sé qué te haya prometido, pero sé que hay una promesa de parte de Dios para tu vida. De que la hay. Si no la has encontrado, búscala, pídele a Dios. Comienza tu vida de oración. Vuélvete un adorador. Deja de orar, bendice y ayuda. Deja de pedir. Ponle pausa a eso. Comienza tu vida de oración. Empiecen desde hoy, adorando a Dios. Enfóquense en adorar a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y cómo debo responder a Dios? ¿Dios es Salvador? ¿Cómo debo responder a Dios? Debo coronar a Dios en mi corazón como mi Rey. Debo amar a Dios como mi Salvador. Y debo adorar a Dios o a Cristo porque Él es Dios. Comienza tu vida de oración adorando a Dios. En el mundo ideal de Dios, todos debemos esperar al Mesías. Hace 2000 años Jesús vino. Y vino a traer salvación del alma. Vino a darnos un nuevo comienzo, una nueva vida. En el mundo ideal de Dios, en medio de este mundo de sufrimiento, hay esperanza. En el mundo ideal de Dios, en este mundo corrupto, de muerte, hay una vida plena, una vida abundante. ¿Cuál sería la invitación? Y les voy a pedir que cierren sus ojos. Creo que les he dado muchos detalles para poder meditar, para que puedan pensar en este momento. ¿Cómo está realmente su vida en cuanto al Evangelio? La invitación de Dios es: entrégate completamente. Así como has pensado por tantos años en problemas, en este momento, usa tu mente. Quiero que sepas algo. Tu mente te la dio Dios, es tuya. Y tú se la puedes rendir a Dios. ¿Cómo? Tomando sus pensamientos, sus palabras y estableciéndolos como los parámetros, como los ingredientes, como las fórmulas para establecer tus estructuras mentales, tus pensamientos, tu lógica. Piensa como Dios. Ese es el reto. Entrégale tu voluntad a Jesucristo. Haz conmigo como tú has dicho. Dile esas palabras en tu lugar. Piensa de esta manera. Las personas estaban viviendo en obscuridad. ¿Has conocido a una persona sin esperanza? Es la vida más horrible que puedes imaginar. ¿Sabes que la causa de mortalidad entre los adolescentes y los jóvenes, la primer causa de mortalidad en ellos es el suicidio? Porque a los 12 años, 13 años, hay gente que ya no quiere seguir viviendo. La vida en este mundo no es fácil.
¿Por qué? Por causa del pecado, la maldad. La maldad entró y el mundo se echó a perder. El hombre perdió toda esperanza en el momento que se apartó de Dios. Jesús lo dijo: separados de mí nada pueden hacer. El día de hoy piensa que Jesús es la luz, que vino a traer esperanza a las personas de este mundo que le entregaran su vida. Yo te diría, ya no tienes que seguir por la vida lleno o llena de insatisfacción. Ya no tienes que seguir por este mundo, por esta vida, huyendo a causa del temor, de la angustia. Ya no tienes por qué seguir en esta vida, por este camino, en este mundo lleno de oscuridad, con pensamientos depresivos o angustiantes. La solución es entregarte a Jesucristo. Dios prometió, Él castigaría, Él juzgaría la maldad. Y por eso es que este mundo cada día irá de mal en peor. Pero Jesús vino a traer el reino del cielo al corazón de las personas. Si tú no vives una vida que va creciendo en fe, que va madurando a la imagen de Jesús, una vida cuyos pensamientos cada día van siendo más libres, es porque vives lejos de Dios. Lo más seguro es que no te das cuenta, pero eso es lo que enseña la Biblia. Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Lo único que tendrías que hacer en este día es venir a Cristo. Es entregarle tu vida a Jesús. No importa si eres adolescente, si eres joven, si eres mayor. No importa si tienes una vida muy buena, llena de lujos, con una gran economía, o si eres muy popular y famoso. Jesús dijo: de nada le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Si vives desesperado, suplicando que alguien te ayude, que alguien te salve de esos sentimientos que te están destruyendo, si no le encuentras sentido a la vida, si para ti todos los días son grises, tristes, oscuros, si quisieras acostarte a dormir y nunca más levantarte, tengo una buena noticia. Jesús ha mirado tu necesidad. Jesús ha puesto sus ojos sobre ti y Él quiere salvarte. Él puede salvarte. Voltea tus ojos al cielo. Voltea tu mirada al Hacedor.
piensa que Jesús vino, vivió la vida perfecta que no podías vivir, murió en la cruz. Las personas, los hombres malvados dijeron, nos libramos de él. Logramos acabar con Jesucristo. Logramos acabar con aquel que decía que venía del cielo y que era el Hijo de Dios. La Biblia enseña que la cruz estuvo envuelta de todas las huestes espirituales de maldad, que en la cruz se llevó a cabo la batalla de los siglos, que el diablo y todas las huestes de maldad pensaron, lo vencimos, lo matamos, lo sacamos de su mundo y no salvó a nadie. Lo vencimos y no nos hizo daño. Pero en esa cruz, el Padre aprobaba el sacrificio de Jesús. Jesús enfrentaba como hombre, el hombre perfecto y el Hijo de Dios, a las huestes de maldad. Y en esa cruz los venció. En esa cruz quedó pagado el pecado. Y en esa cruz se compró nuestra libertad. En esa cruz Dios pagó para hacerte su hija, para hacerte su hijo. El Señor Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Mientras su cuerpo estuvo sepultado, el Señor Jesús descendió a proclamar, a presumir su victoria a todos los rebeldes y a todos aquellos inmundos que estaban presos y esclavizados, a los que habían tenido esperanza en Él, a los que habían esperado en su futuro Salvador. El Señor Jesús los tomó y los llevó al cielo. Eso es lo que hizo Jesús en favor del hombre. Solamente entrégale tu vida y entonces podrás experimentar la salvación, la vida abundante, una vida de esperanza. Solamente en Cristo, solamente a través de Él. El Espíritu Santo vendrá a gobernar tus pensamientos, tu alma, de manera que Él te enseñará a vivir libre, te enseñará a pensar bien, te enseñará a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Podrás experimentar la plenitud de Cristo. Podrás vivir con esperanza. Podrás vivir con el fruto del Espíritu. Y entonces podrás decirle a las personas: ven a Cristo. Ven a Cristo y experimenta al Salvador. Experimenta aquel que me cambió la vida. ¿Quién como Cristo? ¿Quién como Dios? Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos entregarte todo nuestro pecado. El día de hoy queremos entregarte, Dios Santo,
nuestra indignidad y nuestra pequeñez. El día de hoy, bendito Dios, queremos entregarnos a ti. En medio de este mundo oscuro, de sufrimiento, creemos que tú eres la luz y que tú eres quien da la esperanza. Queremos entregarnos a ti, Dios. Queremos adorarte, queremos honrarte. Queremos que se cumpla tu voluntad. Y te pedimos, bendito Dios, que nos salves y renueves una vez más nuestra fe. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Cambia nuestro corazón y nuestros pensamientos. Te pedimos esto. Oramos y confiamos en tu victoria y en tu poder, Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra. ¿Sí? Bien, hermanos, vamos a nuestro devocional de los diezmos y ofrendas. Y quisiera titularlo como Muy favorecidos. Así es como Dios nos describe a todas las personas que hemos sido redimidos, que somos sus discípulos, que nos ha dado una nueva naturaleza, que nos ha rescatado de una vana manera de vivir. Y entonces ahora nos da la responsabilidad de participar de los diezmos y ofrendas. Y quisiera yo rescatar algo de aquí del mensaje. Recuerden que llega el ángel con María y le da un anuncio y le da una serie de planes. Y eso puede pasar con nosotros. Son planes que superan nuestra lógica, que superan las expectativas, que no son algo común, que no es algo que pudiéramos decir, sí lo entiendo. No sabemos cómo va a actuar Dios. ¿Qué es lo que podríamos pensar? Bueno, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le va a hacer Dios para ampliar la predicación de su palabra por todo el mundo? ¿Cómo le va a hacer Dios para usarnos para la predicación del evangelio? ¿Cómo nos va a transformar? ¿Cómo va a hacer que el reino de Dios se vaya ampliando en nuestros corazones? ¿Cómo le va a hacer Dios? No sabemos. Dios no nos dice, mira, te voy a dar las fórmulas y es así, ¿no? Pero recuerden lo que Dios dice para ejemplificar que para Él no hay nada imposible. Le recuerda a María que su parienta anciana está embarazada de Juan el Bautista. Entonces le dice el ángel, para Dios no hay nada imposible. Esa descripción también hace referencia al embarazo sobrenatural de Sara, que también Sara ya era una mujer anciana. Y entonces Dios le dice, mira cómo Dios se dedica a hacer cosas imposibles, una y otra vez. Y entonces Dios nos dice eso, para Él no hay nada imposible. El problema que nosotros enfrentemos, la condición de nuestro corazón, a lo mejor las cuestiones económicas, nuestros problemas en la vida cotidiana, podríamos pensar, ay Dios, ¿cómo le vas a hacer? Y Dios nos dice, mira, no hay problema para Él, no hay nada imposible. ¿Y cuál es la actitud que tiene María? Si ustedes recuerdan que dice, hágase con tu sierva como tú dices. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros, que vamos a decirle a Dios, mira, aquí está mi vida y mis diezmos y ofrendas. Vamos a orar, vamos a recordar que Dios se agrada, Dios bendice al dador alegre, que es una responsabilidad que Dios le encarga específicamente a los nacidos de nuevo y que Dios desde antes ya nos proveyó para que nosotros podamos diezmar y ofrendar. Entonces vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre Santo, te damos gracias porque una vez más nos das otra oportunidad para adorarte con los recursos que tú nos has provisto. Te damos gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que para ti no hay nada imposible de las promesas que tú tengas para nuestra vida, que ese cumplimiento es seguro, que no hay imposibles para ti, que no hay un caso difícil de un pecado, de un familiar que no sea salvo y que nosotros decimos, ¿y cómo le vas a hacer, Dios? Y para que nuestro corazón cambie y para que nosotros seamos más semejantes al Señor Jesucristo. Bueno, Padre, para ti no hay nada imposible. Y también te damos gracias, Padre, porque nos pones como ejemplo a personas con una vida cotidiana, a personas que no eran
muy connotadas en su contexto, en su época, a gente que no eran los grandes intelectuales o eruditos o los más opulentos, porque tú te has decidido rescatar de todo tipo de personas, de todos los extractos, de todas las formas de pensamiento, de todos los países, de toda la cultura, de todo tipo de personas, y estamos en ese reino, Padre. Te bendecimos, Señor, te pedimos que tú tomes por favor nuestra vida, y como señal de esa rendición queremos también poner delante de ti nuestros recursos que son tuyos. Te pedimos que tú te sonrías. Te damos gracias porque así lo haces, Padre, porque te agradas de que nosotros traigamos a ti nuestros diezmos y ofrendas. Te pedimos que lo multipliques y que le des sabiduría a los que están involucrados en la administración, y que así como muchas veces lo hiciste físicamente, aquí también hagas que tus recursos se multipliquen para el extendimiento de tu reino. Y bueno, pues te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque vemos que tu reino avanza en nuestros corazones y avanza en este mundo. En tu nombre oramos y te entregamos estos recursos. Amén. Y bueno, si quieren apoyar este ministerio a distancia, pueden hacerlo con depósito bancario o transferencia, y en nuestras redes sociales vienen los datos para que así lo hagan. Y vamos a continuar con el servicio. Dios los bendiga.